Bien, señores, tenemos elecciones abiertas. Tenemos una invitada muy especial que es nuestra querida Virtudes Álvarez. Virtudes es dirigente política, activista social. Pero después de dar la bienvenida, yo quisiera como que Virtudes, en lo que llega Fernando Peña, que parece ser que ha logrado el Observatorio de Políticas Públicas. Bonnie and Clyde. Sí. Ver si Virtudes nos analiza algo que quizá no cabe bien en ti, pero que tú has podido observar. La reinserción del político que durante los 10 años de Balaguer, no vamos a hablar de los 12, de los 10 de Balaguer, y los 20 que lleva el PLD casi en el poder, cómo han logrado entrar en un sistema en que no hay izquierdismo tradicional, es decir, no hay los partidos de izquierda tradicional, aunque la izquierda y sus principios existen. Ayúdanos a ver cómo se reinsertan los políticos que nunca lograron el poder, pero que entienden que ellos tienen la verdad y que no deben de claudicar. Es un lío. Muy grave. Tan grande como que nosotros no lo entendemos. ¿Por qué no nos dice cómo conociste tú al doctor Balaguer? Bueno, porque... Ella no lo conoce. Exacto, número uno. Dos, prefiero la pregunta, responder a la primera pregunta y después hablamos de esa, para no dispersar el tema, sí. El centro. Seguro. Que es la política, no sí, la gente. La reinserción. Yo no pienso que quizás el término no sea reinserción, porque eso es como que tuviste y te fuiste. Un pasado, un vacío y vuelves. Yo creo que no ha pasado eso, como usted dice. La izquierda no es una estructura organizativa, en el caso de República Dominicana, es un sentimiento, es un ideal. Y naturalmente también eso pasa por organización y pasa por liderazgo político partidario y también del movimiento de masa. Virtudes, perdóname, quizás no fue bien formulada el tema. Mira, aquí hay historias como por ejemplo Peña Gómez le dio entrada a dirigentes y lo hizo miembros que hoy, por ejemplo el cumpleaños Fafa, Franklin Franco murió, tenemos a Mauri que está ahí, pero están en el PRD, a pesar de que el PRD no lo ha absorbido totalmente, pero tampoco el PRD lo hizo. Algunos se fueron y se inscribieron en el partido de Juan Bosch y están ahí, algunos Leonel los perdonó, pero hay algunos que me da la sensación, ¿tú te acuerdas cuando tú tienes pollitos con una gallina que muere la gallina, entonces los otros pollitos se meten debajo de otras gallinas buscando el calor? ¿Eso está pasando con la izquierda tradicional? No. No, porque asumir esa hipótesis sería como aceptar que hubo un colapso del ideal de izquierda, un colapso filosófico. Yo creo que no. Ha pasado el ideal de izquierda revolucionario, las ideas comunistas, ha pasado por un momento que tuvo como máximo expresión la caída de los muros, para los que asumían que todavía eso era socialismo, ¿verdad? La caída del muro de Berlín, los que creían que eso era el estrellón, fue el guayón, como se dice en el barrio, fue mucho más sentido. Pero los que asumían que ese modelo de gestión ya nos representaba el ideal del socialismo, la dirección del Estado. Pero más que el muro de Berlín, el guayón de China es peor. Yo creo lo mismo. ¿Y el de Cuba? Yo creo lo mismo. Y el de Cuba está guayando ahí. Por eso yo pienso que en el caso del contexto de República Dominicana, lo que deberíamos plantearnos es en qué medida esas circunstancias internacionales del socialismo científico y su modelo de gestión impactó la izquierda en República Dominicana. La izquierda orgánica, que yo digo no, muchos lo dicen y yo también lo asumo, que esa izquierda orgánica no es mayoritaria en la sociedad dominicana. Hay más hombres y mujeres de sentimiento de izquierda fuera de las organizaciones de izquierda que lo que estamos militando orgánicamente.
Yo pienso que de lo que se trata es de poner a volar la imaginación, más inteligencia, más claridad de pensamiento, más conocimiento de la realidad social dominicana que pretendemos transformar para poder darnos políticas de trabajo de masa, ideológica, en la historia misma dominicana, mayor dominio de conocimiento de la propia historia para poder decir por aquí sí, por aquí no, conocer un poco qué es lo que nos ha pasado, que los errores son los mismos con periodos cíclicos, con ciclos diferentes y volvemos como al punto cero. Está claro, y no vamos a coger el programa para eso. Virtudes, antes de pasar a elecciones, nosotros quisiéramos no preguntarte, sino decir algo que hace mucho yo quería decir delante de ti. Adelante. Tú viste que el doctor Hanna habla de Balaguer y yo quiero decir lo siguiente. Hay políticos que cuando ven que alguien va a surgir o un liderato nuevo va a emerger, le hacen un piropo que lo que hacen es hacerle daño. Balaguer, que era en ese asunto un poquito perverso, decidió hacerte daño piropeándote, pero usted no tenía ningún tipo de relación. Eso fue un piropo. Pero también pasó con otra cosa. Peña Gómez se lo hizo a Leonel Fernández. Ah, sí, mira, qué bueno que ese sea mi competidor, porque me lo voy a comer, ¿verdad? Pero Peña Gómez se lo hizo a Leonel se lo hizo a Guido Gómez. Le dijo, yo creo que ese podría ser el futuro líder del PRD. Es decir, elegir el competidor que ellos entienden que lo pueden quemar piropeándolo. Entonces yo quería decir eso para dejar que Lilian te pregunte algo de elecciones. Ya, respondí de la pregunta suya, el grado de perversidad de piropos y piropos. ¿Qué va? Bueno. Gracias, Julito, por responderle a él. No, porque es así. Lo que habría que preguntarle a Virtudes es, luego de tener lo que se llama en la década de los 80, 90, una participación política de primer orden, ¿por qué se sentó Virtudes Álvarez? ¿En qué está Virtudes Álvarez? ¿Qué opina del proceso electoral que tenemos encima en el 2020 con esta nueva modalidad de la ley de partido político? ¿Y a qué tú aspiras? Yo aspiro a un cambio progresista en el contexto político nacional, a una sumatoria de fuerzas y voluntades que pueda derrotar al PLD con lo que significa en cual sea su candidato en el 2020, y que eso no sea un cheque en blanco a quien pueda sustituir la dirección del Estado, sino un compromiso político para lograr reformas que anulen las contrarreformas que se nos han impuesto y ha consolidado el conservadurismo político nacional. Lo de por qué en los 80 una etapa y ahora otra, bueno, uno tiene que saber estar en cada momento donde te toca. No hay que estar en primer plano todo el tiempo. ¿Qué sigue siendo Virtudes? Bueno, militante política en el Partido Comunista del Trabajo, encargada de los trabajos internacionales del PCT, de la Comisión Política del Frente Amplio, leyendo y estudiando y escribiendo y publicando. ¿Y qué más? Bueno, presente, que a fin de cuentas es lo fundamental, no estar en primer plano ni que tú seas la vocera de nada. Lo fundamental es saber estar en el momento que te corresponde, estar en un punto en el que debe estar. Es decir, no aspirar a ser todo el tiempo ni vocera, ni vocero, ni primer plano, porque hay distintos planos en la militancia política y en cualquier circunstancia de la vida. Sobre la situación política y la ruta hacia las elecciones del próximo torneo electoral en el 2020, bueno, el Frente Amplio, en que estamos, y el Partido Comunista del Trabajo y un grupo de organizaciones, en esta etapa que yo pienso que quizás con mucho de diversión y poco de fondo político democrático, es decir, de distracción, la discusión sobre la ley de partido y su primaria abierta o cerrada. Ese es un punto importante para discutir porque tiene un mal punto de partida, que es la ley de partido político, que tiene más de ley electoral que de partido político. Es decir, debimos haber iniciado el proceso para adecuar todo el marco jurídico nacional
con la reforma constitucional que hubo en el año 2010, en una reforma a la ley electoral y darnos un código electoral que dentro de sus contenidos estuviese la regulación de los partidos políticos. Pusimos la carreta delante de los bueyes y eso tiene una consecuencia de pérdida de tiempo, de distracción, pero probablemente, o sin probablemente, sin duda alguna, el dueño del Congreso Nacional, que dijo hace mucho tiempo que él quería un Congreso para él y ahí lo tiene, impuso, Danilo Medina, el presidente de la República, se impuso la lógica de una ley de partido antes de modificar la ley electoral. Y ocurre que estamos metidos en un debate sobre la ley de partido con temas que no son propiamente de la regulación interna de los partidos políticos. Y los asuntos fundamentales para el régimen electoral han quedado fuera del debate por choque en las competencias de ambos aspectos del sistema de representación político y electoral. ¿Nosotros de qué somos partidarios? De primaria cerrada en los partidos políticos. Que en una organización política, ¿quién eligen las candidaturas en el nivel que sea? Los integrantes de ese partido político. Sin embargo, la ley se la dejó a las cúpulas, esa decisión. Como ocurre con todo. 2 o 3, en este caso no es ni siquiera el comité político famoso, el consejo de directores de la corporación, PLD, no es ni siquiera el comité político, 2 o 3 deciden los asuntos fundamentales de la sociedad dominicana. Y el resto somos simplemente espectadores. Y luego nos quieren hacer creer que estamos en un régimen democrático, porque yo puedo venir a un estudio de televisión, digo lo que quiera y probablemente no me pasa nada porque yo diga lo que quiera. Pero a fin de cuentas, los asuntos fundamentales de la vida nacional en materia de economía, de participación democrática, de rendición de cuentas, de lucha contra la corrupción, de bienestar general material para la vida de las dominicanas y dominicanas, esos asuntos no se deciden en las mayorías, lo decide una cúpula que la mayoría de las veces simplemente cumpliendo un mandato de organismos internacionales que dice, te presto $300 millones para que tú me inviertas en esto y que además lo inviertas de esta manera. Y todos sabemos lo que pasa con eso, ese endeudamiento multimillonario, que una parte de ello va a terminar a cuentas privadas personales y el resto lo pagamos entre todos. Virtudes. Entonces así no puede ser. Por eso hay que dar un corte, una derrota política al régimen político que ha impuesto el Partido de la Liberación Dominicana y colocarnos en un punto hacia una transición democrática que produzca reformas políticas, económicas y sociales que de verdad garantice que la democracia dominicana deje de ser la caricatura que es y una democracia simplemente electoral. Mire, hace unos años usted decía, yo quiero ser diputada para trabajar en una ley de vivienda y asentamiento humano. Así es. Que brinde un sentido básicamente al sector pobre. Pero también hablaba de transformar la circunscripción número 3 del Distrito Nacional en un municipio especial. Especialmente las villas, Villa Consuelo. No entendí por qué, a dividir más el territorio nacional y qué se buscaría con esto. No, tiene vigencia la propuesta porque no se ha logrado para lo que creemos en eso. Okay. No se trata de la figura del distrito especial o municipio especial, que no es una cosa nueva. Es decir, la propuesta del Frente Amplio, en el caso de la circunscripción 3, los 17 barrios de la zona norte del Distrito Nacional, no es que nosotros con esa propuesta descubrimos el agua tibia dentro de la nevera. Eso existe en muchísimos países del mundo. Algunos habían propuesto antes, incluso el doctor José Francisco Peña Gómez había propuesto antes la creación del centro histórico de la capital, que algunos dicen zona colonial, que nunca ha sido zona colonial porque ha sido siempre zona de resistencia al colonialismo, pero ya ese es otro debate cultural y antropológico. Había planteado el doctor José Francisco Peña Gómez la creación de un distrito cultural en la zona colonial, porque no se trata de crear el clásico municipio, distrito municipal tradicional, sino una figura jurídica política que por unas condiciones y características socioeconómicas y demográficas, es decir, de población especiales que tiene la circunscripción 3,
tiene una regulación, aún siendo parte del Distrito Nacional. Es la especialidad de ese territorio, esa demarcación, porque, bueno, por las condiciones económicas de la circunscripción 3, la situación de su población, el mayor índice de pobreza del Distrito Nacional está en la circunscripción 3, la tradición de combate, de participación, de resistencia política del pueblo dominicano en esos barrios de la zona, que tiene una historia muy particular de defensa de los intereses nacionales en su condición de demarcación territorial del Distrito Nacional, es una especie de figura jurídica que, sin sacarlo del Distrito Nacional, pauta una gestión de ese territorio de manera especial. Tiene una actividad económica, la circunscripción 3, el famoso mercado nuevo, que no es nuevo nada porque fue de los años 50, bastante viejo, el principal mercado público del Distrito Nacional, que además no solo mueve economía, mueve una forma de ser y una plataforma que crea una identidad de la gente de la zona norte alrededor del mercado modelo. ¿Cuántos miles de millones de pesos se generan cada día? Se mueve cada día en los 17 barrios de la circunscripción 3, con el mercado modelo, con la arteria comercial de la avenida Duarte, de la 17, entre otras. Tiene los principales hospitales públicos que tiene el país, usted sabe de eso más que yo, el hospital universitario Mocoso Puello, lo que ahora nosotros esperamos que sea la plaza, la otra plaza de la salud del famoso Morgan, que esperamos que no termine siendo privatizada como la plaza de la salud vieja, que se construyó con fondos públicos y es privada y recibe más fondos que todos los hospitales públicos junto nuestros. Y si tú vas a tomarte la presión por una crisis en la puerta del hospital, si tú no pagas, no te lo hacen. Entonces esperamos, así un poco como de contrabando, el tema de la Plaza de la Salud del Morgan, bien, que no termine con la gestión, porque aquí hay toda una autoridad, yo no voy a meterme en ese debate con él aquí, que no termine la gestión de ese centro, de ese modelo hospitalario que se construye alrededor de lo que fue la figura del Morgan, como terminó la Plaza de la Salud. Un liceo que es un símbolo del sistema educativo nacional y de la resistencia de la juventud dominicana, el Juan Pablo Duarte. El famoso Estadio de la Normal, un símbolo de la actividad deportiva de la capital tradicional, una postal. Entonces, todos esos factores hacen de los 17 barrios de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, reúnen las características para que en algún momento haya una legislación que esos barrios tengan un modelo de gestión que valorice todos esos componentes históricos, sociales, antropológicos, demográficos que tienen esos barrios. Sigue vigente, aunque no sea tema de agenda en el Congreso Nacional ni en el escenario político. Entonces, ¿usted cree que realmente se puede, en el tiempo que hay, llegar a conformar una propuesta política que madure tan rápido como para poder desplazar a este partido que ya tiene tantos años en el poder? Unitaria, sí, pero sin incluir al PLD. Claro. Son dos componentes. Bueno, sí, claro, eso se complementa, pero es posible, hay tiempo sí. Y tienen la gente para hacerlo. Yo creo que sí, yo creo que se va conformando una situación política nacional de sensación, de demanda de cambio a la situación política nacional. Lo que no se puede es abordar una discusión electoral en frío. Es decir, me siento contigo y se reparte la boleta electoral. Claro. Todos sabemos que el PLD aprendió muy bien y muy rápido la cultura del fraude electoral. Para derrotar al PLD en el año 2020, que es posible conformar una situación política nacional que avance hacia ese punto, hay que derrotarlo todos los días del año, de aquí hasta el 2020, en algún componente de la vida nacional. Tú no puedes esperar que sea solo en las urnas con votos, porque además han demostrado que también han perdido los límites del escrúpulo. Y si no le importa que le sobren votos, lo que pasó en Pedernales, le sobraron más de 3,000 votos por encima de la cantidad de habitantes. O el primer boletín que dio a Félix Bautista, sí, senador por la provincia de San Juan de Maguana, con más votos que matriculado en el padrón electoral. Sí. Es decir, han perdido los escrúpulos en cualquier dimensión de la vida de las personas y de la sociedad. Entonces, para derrotar al PLD en el año 2020, hay que derrotarlo todos los días.
hay que seguir promoviendo la lucha de masa, la participación de la población desde las actividades aparentemente simbólicas, como por ejemplo, los cacerolazos que se están realizando todos los días en algún barrio de la capital, por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde, Parque Mirador del Este, con la compañera Socorro Monegro y otras compañeras de las mujeres transportistas al frente. Uno dice, y eso no le hace ni cosquilla al PLD. Sí que le hace. Si tú haces una acción de protesta hoy y no vuelves hasta la Semana Santa, no le hace ni cosquilla. Pero si todos los días en algún punto del territorio nacional, aquí hay una actividad pequeña y allí otra y otra y otra, y eso va conformando, va estimulando, va provocando una reacción de la población que tiene esa percepción, tiene mucha fuerza, esa percepción que tú planteas de que el PLD lo tiene y nadie puede contra esa gente. No lo podemos derrotar. Sí, se puede derrotar al PLD, es posible. Virtudes, pero la participación tiene una cosa buena y otra que necesita ser explicada. Lo primero es que hay que saludar lo que tú estás representando, porque estaba supuesto a venir Fernando Peña, pero ya me di cuenta que no tenían que venir. No. Porque tienen exactamente la misma posición. Pues lo traen otro día. No tienen que venir, porque es una posición. Ahora, yo entiendo que hay que derrotar al que hay que sacar, y eso es natural, y así tiene que ser. Y jugar también a que se divide el contrario, porque tú ganas de diferentes formas. Tú ganas o por tu fortaleza o por la debilidad, del otro. Ahora, pregunta, ¿hay un planteamiento claro que no sea la coalición? La bendita, ¿cómo se llama eso? Esto, la coalición. Pues la regeneración política. La regeneración. Este programa, que no es un programa de gobierno, sino es un lineamiento para que los asistentes vayan a sus organizaciones y planteen eso, a ver realmente qué produce eso. Eso es la coalición. Esto es, se puede hablar de que es un objetivo claro y que eso va a sacar el PLD del poder, pero no luchando en marcha verde, azul, amarilla, sino en yo soy bueno porque soy mejor que tú. Es sencillamente eso. Hay un planteamiento claro. Yo creo que está claro. Lo primero es que está claro cuál es el blanco. Es lo único que está claro. Es lo único que está claro, el enemigo. Lo otro que también está muy claro, Julito, y hasta usted lo sabe, es que el país no puede seguir el derrotero que lleva. Pero eso no tiene que decirle un político, eso no sabemos lo que tenemos muy bien, ahí. Pero usted mencionó ahí. No es posible. Entonces, sí es posible, sin predestinado, en un espacio, un esfuerzo político-social, porque tiene que ser político-social, es decir, participación política en tanto estructura partidaria, pero también de ciudadanos, de gente que no tiene compromiso orgánico con ningún partido. El temor que tenía es que ustedes han cambiado a Balaguer por el PLD. Y sobre como blanco. Y ese es el problema. Y ese fue el error del PRD toda la vida. Virtudes. Que cuando se le mueren, se agotó el periodo del PLD. Dime qué tengo que hacer, cuál es el candidato, cuál es la organización. Sabemos que el PLD ya hace como la velita que se le acabó la cera. Ya, por más que hagan cosas. Pero ¿quién es Virtudes? Ahora déjenme un chance para vamos yo para decir allá. lo que creo. Reclama tu espacio, claro. Porque si coincidiéramos en eso, entonces yo digo, asumo lo que dice don Julito así, pero déjenme decir lo que yo creo en ese sentido. Mira, por eso nosotros decimos, se requiere de la suma de voluntades y de personas y de sectores sociales, políticos y económicos. Pero no es firmarle un cheque en blanco a nadie. También tenemos que ponernos de acuerdo, todos los que creemos eso, en cómo vamos a elegir el candidato presidencial o la candidata presidencial, para usar un término, la candidatura presidencial y en todos los demás niveles. Tener eso como un punto de llegada para la elección de esas candidaturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante encuestas, mediante primarias abiertas, el mecanismo que sea. Es un punto de llegada de esa discusión. No un punto para partir ahora diciendo el candidato o la candidata es fulano de tal. Porque si no es ninguno de los que se creen que tienen que serlo ahora. Pero, y ocurre una tercera posibilidad. Surge una tercera posibilidad. Entonces, yo pienso que lo menos que podemos el mayor daño que podemos hacer es matarle el optimismo
y la percepción que se va construyendo cada día de que el país tiene que cambiar y que con el gerente principal para liderar ese proceso no lo vamos a traer del extranjero, es de aquí que tiene que ser, Virtudes. de los presentes. Mira, Virtudes, yo creo, estoy firmemente segura de que aquí ocurrió algo que los sectores políticos da la impresión de que o no lo saben, o no lo quieren reconocer, o no tienen capacidad para volver al punto de origen. ¿Qué es eso? El sistema político, los actores políticos se desconectaron de la sociedad. Tú puedes decir todo lo que tú quieras y ese planteamiento correcto. Aparece la coalición, puede aparecer de nuevo el PLD con un montón de mítines, mujeres bonitas en cada caravana. El PRM con su carita bonita de Bomoso, de Luis Abinader, todo. Pero la realidad es que hay una gran millonada de dominicanos que fueron desconectados o que ustedes, los actores políticos, se desconectaron de ellos. Y no encuentran ustedes como políticos el camino de volver a emocionar a esa gente o decirle que esta tarde deben, por ejemplo, apoyarlo en el Mirador Este. O sea, están los políticos divorciados de esa sociedad que la necesitan en el 2020 para que vaya a llenar las urnas de voto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hay esa capacidad hoy de volver? No es exactamente así. No Bueno. es exactamente así de una desconexión, porque hay todos los días hay cambios en la sociedad. Si tú tomas como referente la República Dominicana, la sociedad dominicana en 1985, esa sociedad dominicana de ese momento no existe. Desapareció. Sí. No existe. El barrio de 1996 no existe. Hay una realidad totalmente diferente. Nos quedamos atrás y el país no cambió delante de nuestras narices, no nos dimos cuenta. En alguna medida sí. Sí. En alguna medida sí. Pero la conclusión de que hubo una desconexión, bueno, en los últimos 2 años, y te voy a poner un ejemplo porque no soy vocera de Marcha Verde, que es una experiencia analizar en otro contexto, en otro momento, para que no haya malas interpretaciones, pero la experiencia de movilización del proceso Marcha Verde alrededor de un tema, La corrupción. Y la el impunidad. fin de la impunidad y la corrupción, porque la impunidad es parte de la corrupción, Sí. el fin de la impunidad y la corrupción, eso desmiente que hay una desconexión de los actores políticos con la sociedad dominicana. Hace 12 años, 10 años, el tema de la corrupción en las encuestas de Gallup estaba en una escala del 1 al 10 en el 9. Hoy yo no digo que esté en el primer lugar, porque en el primer lugar está la inseguridad. Es Y cierto, está el aumento de la pobreza. La falta de credibilidad en La la credibilidad, está también la corrupción. Era impensable hace 10 años creer que 2 millones de dominicanos, yo digo mal contado porque yo creo que es más, hasta el 25 de enero del próximo año, hará 2 años de la primera Marcha Verde, se han movilizado de distintas maneras en el territorio nacional y en el extranjero donde hay comunidad dominicana, de distintos sectores sociales. Entonces, la conclusión de desconexión es como muy categórica, yo creo que no. ¿Qué nos falta? Y ese es un desafío. Y yo insisto mucho en lo de creatividad. Más creatividad para seguir conectando el ideal de cambio con los sectores sociales que han sido cortados o neutralizados por una ofensiva del Partido de la Liberación Dominicana que ha convertido el Estado Dominicano y el gobierno en parte de la estrategia del PLD. ¿Dónde está la línea divisoria entre Estado, gobierno y comité político del PLD? Es imperceptible. No se sabe dónde termina el PLD y comienza el gobierno y dónde el Estado. Entonces, ante una maquinaria con todo ese poder y falta de escrúpulos e intolerancia para llevar a la quiebra a quien sea, derrotar y sacar de combate a quien sea de la manera que sea, hay que aceptar, hay que reconocer que eso tiene un efecto en la mentalidad de la gente. La mentalidad de la Pero hay población. una realidad. Entonces, no es fácil y como no estamos solos en el territorio nacional, es posible que tenga mucha razón la conclusión que tú planteas en el sentido de que perdimos la conexión, pero no es tan categórico, eso no es 100%, no es absoluto, no es así. Virtudes, ¿tú crees que hace falta un líder icónico en la República Dominicana? Siempre hace falta una figura
Pero ya sabemos que Minerva Mirabal, a propósito de noviembre, no está ni vuelve. Que no está Camaño. No está Peña. Que no está Peña Gómez para hacer una seña con un pito y todos acudíamos al puente de la 17. Los liderazgos tampoco se nombran por decreto ni por resoluciones de los organismos de dirección de los partidos. Surgen en circunstancias políticas determinadas. Entonces vamos a crear esa circunstancia política que dé un cambio, que dé un salto a esa realidad y se produzca el liderazgo que pegue a la pared a lo que ha colocado la sociedad dominicana en el punto de desesperanza en la que estamos. Virtudes. Lo que sí Yo sigo apostando con optimismo, aunque estemos en desventaja. Lo que sí es real es que acaba de surgir un grupo de nacionalistas que usa uniformes y es una novedad ahora. ¿Qué opinión tiene el Frente Amplio con relación a este movimiento? ¿Te refieres a la concertación que se refería Julio? La coalición democrática. La coalición. No, el movimiento que de nacionalista que usa uniforme, no tiene armas, pero el jefe de la policía dice que no representa ningún... a los nacionalistas que algunos escriben con Z, con X. Bueno. Mira, eso es un reflejo de hasta dónde el conservadurismo político ha crecido en la sociedad dominicana. Porque está marcado por la intolerancia a quien sea que piense diferente. Y eso es muy malo. Eso es muy malo. El jefe de la policía en dice el que no es sentido que peligroso. sea, eso es gravísimo. Si hay intolerancia religiosa, política, Social. hasta en las relaciones interpersonales. No aceptar al otro porque piensa de manera diferente. Eso tiene unas consecuencias graves. Y cuando son colectivos, es peor. Es otra alerta al cambio progresista. ¿Qué deben hacer las contribuir autoridades a con relación a desmontar la esto? mentalidad autoritaria y al trujillito que llevamos dentro, lamentablemente. Digo, ¿qué deben hacer las autoridades ante esta situación? Mire que hay, yo no sé si otro país tendrá tantas leyes como el nuestro. Los especialistas dicen que los países que tienen tantas leyes es señal de Inoperantes. debilidad de su propia institucionalidad. El hecho de que un nieto de Trujillo esté en actividad política como si fuera un cristiano regando tratados de la Biblia casa por casa, a pesar de que hay una ley que lo prohíbe, pero esa ley y nada es lo mismo, y que no sea posible que una instancia del Estado diga no puede ser, no importa quién lo demande. Pero no es competencia de nadie. ¿Cómo dices? Él no es competencia de nadie. Aquí todo el mundo sabe quién era Trujillo. Ayer mismo se conmemoró la matanza de la Hacienda María. Por eso digo que el hecho de que un Trujillo esté en actividad política legal en República Dominicana y estén ¿Y surgiendo qué tú grupos de ese propugnas? tipo, Porque le apliquen la es ley, le una- apliquen la ley que le prohíban eso. Yo quiero ir al fondo del tema, no Ya. solo a lo de la ley, sino que es una evidencia de hasta dónde el conservadurismo ha ganado espacio en la sociedad dominicana. Todos los países tienen conservadores. Sí, pero yo no puedo proponerme el cambio de todos los países que hay en el planeta. Yo quiero contribuir, que mi contribución a un escenario democrático mundial de todos los países sea lo que yo puedo hacer por donde yo vivo. Mi contribución. Entonces, eso pasa por el tema que estamos debatiendo, de cómo es que la sociedad dominicana se nos ha transformado y la democracia en sentido general. El ideal de la democracia en sentido general cada vez más débil. Ayúdenos a entender un poquito el fenómeno precisamente ya con el conocimiento de la sociedad que usted tiene, de por qué es que hay tanta gente reclamando un régimen de fuerza. ¿Qué es lo que ha llevado a la gente a ese anhelo? No porque sean autoritarios, no porque sean trujillistas, sino ante el desorden establecido. Es decir, tú dices, ¿a qué hace falta un Trujillo? Tú dices, pero esa persona que está diciendo eso en el colmado, en el barrio, en el colmadón, en el play, ¿será verdad que quiere un Trujillo? No, no quiere un Trujillo. No vivió la era de Trujillo. Sí, no solo que desconoció la época, sino que también está alienado y todavía asume que el autoritarismo y del trujillismo era sinónimo de orden, y no lo era de terror. ¿Qué quiere ese ciudadano o esa ciudadana? Probablemente que las cosas funcionen como tienen que funcionar, Claro. no una dictadura. Claro. Es mi lectura, así de simple. Pero al final el ciudadano dice todos los candidatos tienen una propuesta y es más de lo mismo. Lamentablemente. Lamentable. ¿Qué tenemos Virtudes. que hacer? El factor consciente, lo que nos asumimos conscientes.
que a quienes apoyemos y deleguemos nuestro poder electoral, en este caso marcado en una boleta y en un programa que sea viable, que sea sobre la base de 2 o 3, 4 puntos, no más, pero fundamentales, que contribuyan al desmonte de esa desesperanza y de esa percepción de que todo es lo mismo, porque no es verdad que todo es lo mismo. Virtudes, difícil conseguir una Madre Teresa o un Mandela en este momento. Es decir, me gustaría decir, nosotros quisiéramos que aparezca en lo social una Madre Teresa y en lo político un Mandela, pero parece que no está muy disponible aquí, que cada país tiene sus características propias del Tim Marín, de dos pingües, eso que te dice todo el mundo. Virtudes, ¿qué régimen de los años que hemos vivido nosotros, digamos del 61 en adelante, te gustaría por lo menos emular para que aquí en el país surja algo así? Un régimen de democracia participativa. Muy bien, pero por ejemplo, el de Venezuela, el de Chávez. Es que usted lo dijo con un tono. No, cada realidad tiene tono, ponle el tono que tú mira, quieras. si nosotros... El de Chávez, el de Fidel. No, yo le voy a poner uno tan dominicano como el Correa. arroz y la habichuela y el aguacate con la carne al mediodía y la taza de café. Ahí está. Si asumiéramos la constitución de Boca, o más cercana, la de 1963, no tenemos que buscar una postal que diga Cuba, Venezuela o Brasil o Estados Unidos, porque no diga que esos son los campeones. Yo prefiero el de Semana Santa, de Cambita, de allá. Asumamos las experiencias que hemos tenido de marco jurídico de constituciones, de modelo de constitución, como la de Moca en 1858 o la de 1963. Eso me basta. Yo no quiero copia de ningún otro país. Te digo, quiero el de Semana Santa, de allá de Cambita, de San Pizarrete, Cristóbal, de tu pueblo. ¿Tú crees que es posible eso? ¿Cómo dices? El de San Cristóbal, el de Cambita, el de Semana Santa. El ciudadano de esas comunidades. Sí, la ciudadana con la que estoy hablando, que yo creo que es posible. Mire, si yo no creyera, seguro, porque ya si vamos. yo no creyera que eso es posible, ¿sabe dónde yo estuviera? Probablemente con un colmado en Baní. O sembrando en Pizarrete. Sí, exacto. Sembrando, que esa es mi frustración mayor, es haber dejado de estudiar agronomía. Que debía haber seguido estudiando ciencias agrícolas. Si yo no estuviera convencida de esto que estoy diciendo ahora, estuviera allá. Yo estuviera haciendo agricultura o probablemente con un colmado librería en Pizarrete o en un barrio de Baní o en Villajuana, pero ahí no puedo hacer agricultura. Pero estoy convencida de esto que estoy diciendo, porque tomé una opción de vida, creo en eso, nunca he creído que es fácil, y el que cree que es fácil está a tiempo de devolverse. ¿Qué tiempo tú le das a si no lo sacamos, ellos se van a agotar? Ese partido que tiene, como tú dijiste ahorita, todos los poderes, si tú crees que en 543 días tú vas a desmontar la totalidad o una parte del poder legislativo, que a su vez se lleva una parte del judicial y el 100% del ejecutivo. ¿Hay tiempo? Mire, a la pregunta yo le voy a dar una respuesta emocional. ¿Qué tiempo yo le doy? 16 de agosto del 2020. Esa es la emocional. Sí. Ahora la racional. Lo que tú quieres, ahora lo Eso es lo que yo quiero. 17 Ahora, todos sabemos que no es fácil derrotar una maquinaria como la del PLD. Ya, eso lo dice el documento de Juan Bolívar. ¿Es posible derrotarlo? Sí, es posible derrotarlo actuando con inteligencia. Una amplia asamblea formuló la semana pasada un reto a la sociedad y a los partidos de oposición para construir una coalición democrática que para el 2020 desplace del poder al PLD o por lo menos reduzca su absoluto dominio. Sí, porque son dos escenarios. Un escenario ideal es el de la derrota, fuera de los 3 niveles. El otro escenario puede ser, porque es objetivo lo que estamos planteando, puede ser también la reducción de los poderes de manera que el presidente de la República no tenga 3 sellos en su bolsillo: el del Poder Judicial, el del Congreso Nacional
el del Poder Ejecutivo y los poderes subterráneos, ¿no? Virtudes, en 2 minutos, permíteme escarbar en tu cerebro. ¿Cómo tú interpretas la elección de López Obrador en México, de Bolsonaro en Brasil? López Obrador es un paso que ha dado el pueblo mexicano y es una demostración de que la persistencia, el trabajo, el pensamiento político claro y el cansancio de la sociedad mexicana, de lo que había, cuando eso se conjuga, se produce el cambio. Ahí está. Y Bolsonaro. Gravísimo. ¿Por qué no hacemos otro programa sobre ese? Tenemos Gravísimo, se parece a Gravísimo. Duterte. Si usted quiere, yo puedo volver y hablamos sobre el caso de Brasil. Duterte, Bolsonaro y Trump son 3 casos que hay que hablar. Grave. Eso es un indicador de lo mal que está la humanidad. Estamos con ese proceso de cambio en el que Jesucristo se había ido, los dioses se habían ido y Jesucristo no había llegado, como dice la autora de las memorias de Adriano. Estaba la humanidad atravesando por un periodo en el que los dioses se habían ido y Jesucristo no había llegado. Entonces, esos 3 ejemplos que pone Julito es un indicador de lo mal que está la sociedad, Bueno, la humanidad. Por lo menos aquí Pero tenemos, salto. aquí tenemos a Virtudes, que ya está bien orientada, se ha preparado y está madurita para el poder. Virtudes, suerte. Gracias.